Bienvenidos a Würzburgo, que es la capital de Bajo Franconia. Estamos en Baviera. Sí, que es un distrito de Baviera. Sí. La verdad que la ciudad increíble, fue bombardeada en 20 minutos y no quedó nada, pero la reconstruyeron bastante bien. Sí, la arrasaron y lo que quedó, bueno, lo bueno es que lo que quedó está impresionante. Espectacular. Impresionante, así que estamos recorriendo uno de los jardines rococó mejor conservados de Alemania. Sí. Mejores conservados de Alemania, así que... Y la verdad que merece la pena. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, quédense hasta el final del video porque está buenísima esta ciudad. Dale. Así que nos vemos. Tschüss. Würzburgo es la capital de Baja Franconia, uno de los distritos de Baviera en Alemania. Como ciudad de peregrinaje comenzó a tomar importancia y fue así como en el año 742 pasó a ser sede del obispado. Recién en 1814 Würzburgo pasó a ser parte de Baviera, finalizando de esta manera el gobierno de la Iglesia en la ciudad. Lamentablemente en 1945 la ciudad fue bombardeada, quedando prácticamente destruida en tan solo 17 minutos. La Catedral de Würzburgo comenzó a construirse en el siglo XI. Se trata de una de las catedrales románicas más importantes de Alemania, aunque tras los daños ocasionados por los bombardeos de 1945, debió ser reconstruida en gran medida. Bueno, y acá en dirección a la fortaleza, iba a decir castillo, pero no, la fortaleza. Ay, nos dijeron que eran pocas escaleras, pero no. A preparar los pulmones. Recién arrancamos, che. Ya estoy Vamos cansada. a buscar un lugar para comer. Y después seguir el viaje porque... Hay que reponer energía. Totalmente. A ver, tienen un poquito de las escaleras hacia la fortaleza. Bueno, a ver, este es el test de la altura. La 9 tiene 1,70 m más o menos. Pero 1,70 m y pico. No llego. Y queda chiquitito, mirá. Y no estamos jugando con las perspectivas, ¿eh? No. La verdad, está en buen estado, ¿eh? Me encantan estas torrecitas. Y la mejor parte de todo es que es gratis. Sí, Es es gratis. Impresionante, la verdad, que sea gratis ya es algo que destaca, lo hace destacar, Sí, ¿eh? Generalmente te cobran, digamos. Sí, la verdad que es un paseo infaltable si está por este lugar. Impresionante, sí. Aparte las vistas.
Esta fortaleza ha sido utilizada como residencia de los príncipes obispos entre los años 1253 y 1719. Era muy importante porque ocupaba una posición estratégica en la orilla izquierda del río Meno. El palacio renacentista que vemos hoy en día es el fruto de una transformación realizada en 1600. Desafortunadamente fue severamente dañado por bombas británicas en 1945. Actualmente alberga 2 museos y aquí encontramos las mejores vistas de la ciudad. Una de las atracciones turísticas de la ciudad es este hermoso puente, llamado Puente Viejo. El mismo fue construido entre los siglos XV y XVI. No obstante, las estatuas barrocas que lo adornan datan del siglo XVIII. Hoy en día se utiliza como punto de encuentro. Las personas vienen aquí para disfrutar de una copa de vino y de vistas maravillosas de la ciudad y su fortaleza. Nos encontramos en uno de los mayores palacios barrocos de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construido a partir de 1720 con la idea de que los príncipes obispos trasladaran su sede desde la fortaleza de Marienberg hasta aquí. Como muchos otros edificios de la ciudad, fue víctima de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy luce increíble y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la ciudad. Bueno, con esta imagen nos despedimos. Llegamos lamentablemente al final de este viaje. La verdad que espectacular esta ciudad, imperdible. Nos gustó bastante. Sí. La primera parte cuando nos bajamos del tren medio que no nos gustó. Pero después el centro histórico, el puente, todo maravilloso, maravilloso. Bien, la verdad que hermoso. Así que bueno. ¿Lo recomendamos? Sí, lo recomendamos 100%. Sí, espero que les haya gustado el video. Sí, denle like y suscríbanse si no lo hicieron. Sí, y si tienen algún comentario, queja, duda, sugerencia, también vamos a responderlo. Escríbanlo. Y bueno, y les dejamos más videos por la zona acá arriba. Sí. Se los recomendamos porque la verdad que no tienen desperdicio, ¿eh? Así que bueno, nos vemos.